Bien chicos, seguimos entonces. Ahora vamos a trabajar el curso de geometría. ¿Sí? Estamos conociendo en este curso acerca de las medidas arbitrarias, ¿verdad? Que son la cuarta, las pulgadas, el codo, ¿verdad? El pie y los pasos. Esas son medidas arbitrarias de longitud que antiguamente las personas, como no tenían una medida estable, utilizaban partes de su cuerpo o algún elemento para realizar medidas, ¿sí? Pero pasaron los años, pasaron el tiempo, y se logró y se inventó una medida convencional, ¿sí? Las medidas de longitud. Y para estas medidas convencionales se llegó a utilizar el metro, la cinta métrica. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de esta. ¿Sí? Vamos a aprender acerca de las medidas de longitud y con qué podemos medir. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a recordar, y el tema de hoy será medidas de longitud. Vamos a recordar que la longitud es la distancia de un lugar y otro lugar. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Por ejemplo, la niña estaba en la escuela y para ir a su casa había una distancia, una longitud, ¿verdad? Que ella tenía que caminar. Recuerda que la longitud es la distancia de un lugar hacia otro lugar. Y la unidad de longitud más importante es el metro, ¿ok? Recuerda que la unidad de longitud más importante es el metro. Y vamos a aprender acerca del metro y cómo se representa, ¿sí? El metro se representa con una M, ¿ok? M de metro. Por ejemplo, yo leo acá y digo 100 M. Recuerda que M significa metros. Entonces yo leo aquí 100 metros, ¿ok? Listo. Entonces, ¿para qué usamos el metro? El metro usamos para medir. Podemos medir la altura de una persona, podemos medir el ancho de una ventana y también podemos medir la distancia de un lugar y otro lugar. Recordamos también, pero ¿qué pasa si queremos medir cosas más pequeñas? ¿Usaremos el metro para medir cosas pequeñas? No, sí y no. Para medir cosas más pequeñas, vamos a recordar que el metro está formado por centímetros, ¿ok? Un metro va a tener 100 centímetros. Un metro va a tener 100 centímetros. Empieza en 0 y en 100. Un metro, recuerda que tiene 100 centímetros. Y es la medida que encontramos, por ejemplo, en una regla. El centímetro, los centímetros, vamos a encontrarlos en una regla, como podemos observar aquí. Del 0 al 1 habrá un centímetro, ¿sí? El centímetro va a ser la distancia de un número y otro número, ¿sí? Ese va a ser mi centímetro. Y el centímetro podemos usarlo regularmente en una regla, ¿ok? Y este centímetro nos va a ayudar a medir cosas pequeñas. En cambio, el metro nos ayuda a medir cosas más grandes, ¿sí? Muy bien. Y si queremos medir cosas aún más pequeñas, vamos a usar entonces los milímetros. Un metro va a tener, recuerda, 100 centímetros, pero también va a tener 1000 milímetros, ¿ok? Un metro también va a tener 1000 milímetros. Y vamos a ver qué es un milímetro. ¿Dónde lo encontramos? Los milímetros también podemos encontrarlo en la regla, ¿sí? Vamos a ver. Recuerda que un centímetro es la distancia de un número y otro número. Y dentro de un centímetro, si tú puedes observar tu regla, hay rayitas pequeñitas, ¿verdad? Esas rayitas chiquititas
que el metro es para medir cosas grandes, el centímetro para medir cosas pequeñas y los milímetros para medir cosas aún más pequeñitas, ¿sí? Vamos entonces a ver un ejemplo. Dice, el metro nos ayuda a medir cosas grandes. Y yo para medir cosas grandes utilizo mi cinta métrica o la wincha, ¿sí? Para medir un lugar a otro lugar o para medir la altura de una persona o de algunos animales, ¿sí? Entonces, nosotros dice acá, el metro nos ayuda a medir cosas grandes, como por ejemplo, el carro. Para yo medir el carro utilizo una cinta métrica o una wincha. Y este carro, por ejemplo, mide 3 metros. Quiero medir la mesa. Para medir la mesa yo voy a usar mi cinta métrica o una wincha. Y voy a medir. La mesa mide 2 metros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y si yo quiero medir cosas más pequeñas, voy a usar el centímetro, ¿sí? Para medir cosas pequeñas. Entonces, para medir con mayor facilidad cosas pequeñas, voy a utilizar mi regla, ¿ok? Una regla. Por ejemplo, para medir un cuaderno, no voy a usar una wincha, porque recuerda que la wincha es para medir cosas grandes, porque tiene más cantidad de centímetros y metros para poder realizar las medidas. En cambio, una regla es un objeto pequeño, ¿verdad? Con la que yo puedo medir cosas pequeñas. Por ejemplo, el cuaderno. El cuaderno mide, si utilizamos la regla, vamos a ver cuánto mide el cuaderno. Me dice que el cuaderno mide 15 centímetros. Y centímetros se representa la C de casa con la M. Centímetros, ¿ok? Muy bien. Si yo quiero medir el lápiz, voy a usar entonces una regla, porque el lápiz es algo pequeño, ¿verdad? Entonces uso la regla y me dice que mi lápiz mide 10 centímetros. Entonces yo aquí voy a poner que mi lápiz mide 10 centímetros. Recuerda que cuando hacemos la medida voy a empezar a medir desde 0, ¿ok? Desde 0. Muy bien. Y si quiero medir cosas más pequeñitas aún, entonces también utilizaré mi regla, ¿sí? Por ejemplo, un botón. Un botón es algo pequeñito, más pequeño que un cuaderno, ¿verdad? Entonces, para yo medir el botón, uso una regla, ¿verdad? Y si ustedes se pueden dar cuenta, recuerda que los milímetros son las pequeñas rayitas que están dentro del centímetro, ¿ok? Y en este caso voy a contar cuántos milímetros mide mi botón. Empiezo ya aquí en 0 y cuento cuántas rayitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llegó. Entonces yo digo que este botón mide 5 milímetros. Y los milímetros se representan con 2 M's, ¿ok? Milímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver unos ejercicios, ¿sí? Dice, con el metro podemos medir espacios grandes, vas a recordar, ¿sí? Con el centímetro medimos cosas pequeñas y con los milímetros medimos cosas aún más pequeñitas, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, la distancia de un poste a otro poste, ¿cuánto será? ¿Cómo yo mediré? Mediré con M de metros, mediré con cm de centímetros o mm de milímetros. La distancia de un poste a otro poste, ¿cuánto medirá? 20 metros, 20 centímetros o 20 milímetros. Muy bien, si tú has dicho que es 20 metros, es la respuesta correcta, porque el espacio de un poste a otro poste es un espacio grande. Y yo no puedo ir con mi reglita, no voy a ir a medir cuánto mide de un poste a otro poste. No, utilizo
mi cinta métrica o mi wincha para medir, ¿no es cierto? Entonces, distancias grandes son metros. Distancias pequeñas, son centímetros y distancias muy pequeñitas son milímetros, ¿ok? Entonces yo voy a poner, mi respuesta correcta es 20 metros. La distancia de un poste a otro poste es 20 metros. Entonces seguimos. ¿Con qué medimos los siguientes elementos? Ah, ahora sí, atento. Por ejemplo, un árbol. ¿Con qué mediré un árbol? Mediré con metros, centímetros o milímetros. Un árbol medirá de altura 4 metros, 4 centímetros o 4 milímetros. Muy bien. Un árbol entonces medirá 4 metros. Recuerda, cuando son cosas grandes, trabajamos con metros, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver una radio. A ver, tú vas a decir una radio. ¿Qué tamaño tiene una radio? ¿Una radio será así, grandota? ¿Será así o será así? Ok, si es así, entonces la radio ¿con qué yo mido? ¿Con metros, con centímetros o milímetros? Esta radio medirá 30 metros, así, 30 centímetros o 30 milímetros. Medirá 30 centímetros. Excelente, 30 centímetros. Seguimos entonces. ¿Con qué medimos los siguientes elementos? Vamos a ver. Un clip que es para agarrar las hojas bond, ¿ok? Medirá 3 metros, 3 centímetros o 3 milímetros. Será así, chiquitito. ¿Cuánto medirá un clip? 3 metros, 3 centímetros o 3 milímetros. Muy bien. Si has dicho 3 centímetros, la respuesta es correcta. Ahora vamos a medir un clavo. Un clavo medirá 40 metros, así, o 40 milímetros. Muy bien. Un clavo medirá 40 milímetros, ¿sí? Porque no puede ser metros, ¿verdad? No existe un clavo tan grande, ¿ok? Muy bien. Entonces recuerda que para medir objetos, espacios grandes, voy a usar el metro, ¿sí? La M de metro. Para medir cosas pequeñas de mediano tamaño, voy a usar el centímetro. Y para medir cosas muy pequeñitas como un botón o una semilla de arroz o una semilla de alverjitas, entonces utilizo el milímetro, ¿ok? Y la forma más fácil de usar el centímetro y el milímetro es utilizando el instrumento que es la regla, ¿ok? La regla. Y para medir espacios grandes u objetos grandes o elementos grandes, voy a utilizar mi instrumento que es la cinta métrica o la wincha. Entonces, ahora, ya sabiendo eso, no te preocupes si es que no lo has entendido muy bien. Vamos a seguir practicando nosotros en la siguiente clase para poder entenderlo mucho mejor. Porque recuerda que todos los aprendizajes se logran practicando. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a ir a trabajar en nuestros cuadernitos. Y hay una actividad en la tareita. Hay una actividad muy interesante que dice que tienes que medir a papá, a mamá, a tus hermanos y a ti, ¿sí? ¿Cuánto miden de alto? ¿Cuánto miden? ¿Sí? Entonces, vas a usar para esto una cinta métrica, ¿ok? Una cinta métrica para que puedas realizar estas medidas. Entonces, chicos, sin más que esperar, nos vamos a trabajar a nuestros cuadernos físicos y después a nuestros cuadernos virtuales.
¿ok? Para después realizar esta actividad de medir a nuestra familia. Muy bien, entonces nos vamos a trabajar.